Hola, ¿cómo están todos? Tengan muy buenos días. Bueno, el comienzo de este video es con una imagen de un video muy viejo de mi colección, uno de los primeros, en donde comenzaba la publicación festejando que había llegado, fíjense, a los 10 suscriptores. Claro, yo recién estaba en mis comienzos, desconocía muchos formatos de trabajo, de comunicación, y estaba convencida de que esto quería decir 10 suscriptores. Resulta que esto quiere decir 10.000, así que me disculpo, en ese momento no tenía 10.000 suscriptores. Es más, hoy no tengo 10.000 suscriptores. Hoy traigo de nuevo esta publicación para contarles mi aprendizaje y además para festejar juntos con ustedes nuevamente que he llegado, que he superado los 500 suscriptores. Miren si me faltan para 10.000. Lejos estoy. Bueno, así que muchas gracias a todos por confiar en este canal y espero que siempre les sea de mucha utilidad. Bueno, en este canal, como ustedes ya saben, mi nombre es Adriana. Yo estoy trabajando a través de un canal de YouTube que di en llamar, como dice acá, Mate Clases de Adri. En él van a encontrar una serie de videos de contenido matemático para aquellos que están estudiando y necesitan. Ya no digo para aquellos que les gusta y quieren ampliar, porque he descubierto que mucho no hay de eso. Pero bueno, todos los que necesitan estudiar, espero que les sea bienvenido. En esta oportunidad les voy a presentar el número 150 de mi colección, no de YouTube. YouTube sigue otra numeración. En esta oportunidad el 150 de mi colección se refiere a la trigonometría plana. Es decir, vamos a estudiar lo que comúnmente se conoce como funciones trigonométricas. Así que si aún no lo hiciste, estás invitado a suscribirte para recibir las novedades del contenido académico. Vamos por las funciones trigonométricas. Bueno, tiempo atrás también yo les presenté el tema de funciones. Y en este tema yo me planteaba hacer el siguiente desarrollo. Comenzar por las funciones algebraicas, entre las cuales iba a hablar de polinómicas. Acá los invito a que vean dicho video, que ya está grabado, ya está subido. Luego las racionales, también los invito al otro video de racionales. Y en un segundo plano, en una segunda intención, iba a hablar de las funciones trascendentes, de las cuales yo me programé a hablar de las trigonométricas, las exponenciales y logarítmicas. Ustedes saben que la programación de mis clases es dinámica y va cambiando conforme las personas que ven esta programación necesitan. Como hubo necesidades de ver exponenciales y logarítmicas, estas dos ya están grabadas, ya está presentado. Aquí los invito formalmente. Así que hoy me voy a dedicar al último tema, que serían las trigonométricas. He cambiado el orden, nada más. Así que bueno, comenzamos con las funciones trigonométricas. Va a haber varios videos de funciones trigonométricas porque hay mucho para hablar. Hay una trigonometría elemental, la trigonometría plana, que es la que voy a presentar hoy, pero después hay una trigonometría esférica que lo estudian los alumnos de los niveles superiores, no del nivel superior, sino que, por ejemplo, un sexto año puede tener trigonometría esférica. Muy bien. Entonces, las funciones trigonométricas están definidas en un triángulo rectángulo. Todos saben a esta altura de su estudio académico que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En esas condiciones, este lado que lo enfrenta, el lado de enfrente, es decir, el triángulo tiene 3 ángulos y cada ángulo tiene un lado enfrentado. Bueno, el ángulo recto enfrente tiene un lado que recibe el nombre de hipotenusa.
es la hipotenusa. Es decir, para distinguir los lados del triángulo rectángulo, yo tengo que enfocarme en el ángulo recto y sé que el de enfrente es la hipotenusa. Los otros dos son catetos. Me encantó esta figurita tan pintoresca e inocente. Ahora vamos a ampliar. Entonces, lo di vuelta. Acá está el ángulo recto, el de enfrente es la hipotenusa. Los otros dos se llaman catetos, pero para distinguirlos, uno se llama opuesto y el otro adyacente. Opuesto quiere decir lo que tengo frente a mí y adyacente quiere decir lo que tengo al lado mío. Entonces, para poder hablar de un opuesto o de un adyacente, tiene que estar en juego, en el ejercicio que estoy trabajando, un ángulo. Por ejemplo, y que no sea el de 90. Por ejemplo, si consideramos este ángulo, este es el cateto opuesto porque está enfrente y este es el cateto adyacente porque está al lado. En cambio, si el que está en juego es este ángulo, las cosas cambian. Este es opuesto porque está enfrente y este es adyacente porque está al lado. Es decir, conclusión, los catetos, uno es adyacente y el otro es opuesto. Depende del ángulo que se esté trabajando. Si estoy trabajando con uno, este es opuesto y este es adyacente. Si estoy trabajando con el otro, al revés. La hipotenusa siempre es hipotenusa. Muy bien, entonces, los triángulos normalmente tienen denominación con sus vértices A, B, C. Yo acostumbro poner los vértices en letras minúsculas y esto tiene una razón de ser. Los vértices son puntos. Los puntos son elementos de la trigonometría y los elementos en la teoría de conjuntista van en minúscula. Hago esta aclaración porque hay bibliografía y hay profesores que a estos puntos los ponen en mayúscula. Para mí no corresponde, pero como siempre digo, como estamos estudiando para un profesor que te da clase, si él utiliza los vértices en letras mayúsculas, los tendrás que poner en letras mayúsculas y fin. Bueno, muy bien. Entonces, en función de este conocimiento, supongamos que tenemos esta situación, esta es la hipotenusa, este es el ángulo en estudio, por lo tanto este es el opuesto, este es el adyacente, en el triángulo ABC, con estas letras ubicadas de esta manera, la trigonometría define 6 funciones trigonométricas. A saber, hoy la calle está terrible, se escucha terrible. Seno de A, o sea, vamos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo en cuestión. Seno de A. Si no sabes nada de trigonometría, es como que estoy aplicando la función seno al ángulo A. Acá no hay un por, no hay una coma, no hay nada. Es seno del ángulo. Tiene que ir seguido a la palabra seno el ángulo. Que si es conocido, pongo el valor, y si no es conocido, pongo la letra que lo identifica. Bueno, luego tenemos coseno y luego tenemos tangente. Vamos a suponer que ya aprendiste esto, estamos repasando. Se definen estas 3 funciones trigonométricas denominadas las funciones trigonométricas directas como el cociente entre dos lados. Cada una es el cociente entre dos lados. ¿Qué dos lados? Para el seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y para la tangente es opuesto sobre adyacente. Es decir, ¿qué hicieron los matemáticos? Vincularon todos los lados de un triángulo para un ángulo y le pusieron un nombre. Nosotros lo aprendemos al revés. A partir del nombre decimos qué es. Pero ellos dijeron, la relación entre el opuesto con la hipotenusa la vamos a llamar seno. La relación del adyacente con la hipotenusa la vamos a llamar coseno. Y el opuesto con el adyacente la vamos a llamar tangente. Y por ahí alguien dijo, sí, pero esto podría ser al revés. Podría ser hipotenusa sobre opuesto. Bueno, a esto lo llamaron cosecante. La inversa del seno es la cosecante.
¿Por qué es la inversa? Porque es lo mismo invertido. Lo mismo acá. Si yo hago hipotenusa sobre adyacente, ellos lo llamaron secante. La secante es la inversa del coseno. Y por último, adyacente sobre opuesto es cotangente. Yo utilicé esta nomenclatura. La secante en todos lados es así, pero acá puede haber profesores que utilicen la O, COSC, ¿sí? Y puede haber gente que acá ponga cotan, otros que pongan CTG, cotangente, o que pongan cot, ¿sí? Bueno, yo utilicé esta nomenclatura. Si en tu caso el profesor utiliza otra, bueno, limítate a escribirlo como te lo indique tu profesor. Ustedes me dirán esto por qué. Bueno, es una definición. Cómo definieron los matemáticos a la relación entre los distintos lados, es decir, el opuesto con el adyacente, el opuesto con la hipotenusa, el adyacente con el opuesto, el adyacente con la hipotenusa, el opuesto con el adyacente y viceversa. Hicieron todas las posibilidades, son 3 lados, hay 6 posibilidades y le pusieron 6 nombres. Pusieron 3 nombres y después establecieron para sus correspondientes inversas otros nombres. Hoy nosotros, como dije hace un instante, lo estudiamos al revés. A partir del nombre decimos cómo está definido. Muy bien. Entonces, suponte que tengo este triángulo. Acá está el ángulo en estudio, no sabemos cuánto vale. Esta es la hipotenusa, como siempre, porque es el opuesto al recto. Como este es el ángulo de estudio, este es el adyacente y este es el opuesto. Entonces vamos a decir que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, ¿quién es el opuesto? El opuesto es el lado AC sobre la hipotenusa, que es AB. Bien, el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, el adyacente es CB sobre AB. La tangente, que es el opuesto sobre el adyacente, vamos a poner que es AC sobre BC. Y las inversas son hipotenusa sobre opuesto, es esto al revés, AB sobre AC. La secante es AB sobre BC y la cotangente, que es la inversa de esto, es BC sobre AC. Esto digamos que es la definición de las funciones trigonométricas para esta situación. Entonces, puede ocurrir en nuestros ejercicios, que ya vamos a ver más adelante, me pueden pedir calcular algunas de estas funciones. ¿Cómo hago para calcular las funciones trigonométricas? Bueno, si hubieses estudiado en mi época de adolescente, hace mucho tiempo atrás, existían unas tablas denominadas tablas de logaritmos, que en realidad traían los logaritmos para el cálculo del logaritmo y las funciones trigonométricas, con muchos numeritos. Miren, observen. Era un librito, estos son de los más viejos, luego aparecieron unos más modernos, pero en realidad los valores no cambiaban. Cuando uno abría esos libritos, aparecían cosas de este tipo. Es decir, una serie de valores en donde uno tenía que, según el valor que estaba buscando, buscar ese valor. Si aparte venía con grados, minutos y segundos, había que interpolar, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en ello porque hoy, gracias a Dios, ya estas tablas no se usan. Yo debo confesar, a mí me encantaba. Yo estaba fascinada de hacer estos cálculos. Lo que ocurre es que cuando uno resolvía una situación, estaba, no sé, un rato largo con una función trigonométrica y ahora al apretar una tecla ya tiene el resultado, ¿no? Así que se imaginan que todo esto ha sido perfeccionado. Volvemos la tabla de Howard. Entonces, ¿cómo lo hago? Ustedes van a tener un determinado ángulo al que le quieren calcular la función. Por ejemplo, seno de 65 grados. ¿A qué es igual?
Van a tomar su calculadora científica. Acá el profesor, si es que aún no permitía usar calculadora científica, va a empezar a permitirlo. Y yo voy a explicar cómo se hace en este modelo, pero podría ocurrir que tu modelo de calculadora sea diferente. ¿Por qué? Porque depende de la marca y del modelo de la calculadora, porque dentro de la misma marca también hay diferencias, las formas en que se calculan las funciones trigonométricas varían. No son difíciles. Lo único que ustedes deben tener su calculadora científica y aprender a hacerlo con su calculadora científica. A veces me ha pasado, siendo profesora, que un alumno le presta la calculadora a otro y como no lleva el mismo formato de trabajo, el alumno no sabe cómo usarla. Y no es que sea muy difícil. Entonces escribimos. La calculadora, por ejemplo, ven acá, tiene ciertas teclas, ¿no? Si ustedes prestan atención, acá dice sin, cos, tan. Son justamente seno, coseno y tangente. Entonces, si yo tengo que calcular el seno de 65, vengo acá, aprieto seno, la máquina va a escribir sin, yo porque lo tengo como en castellano, ¿no? Luego le pongo el ángulo, 65. Acá hay una teclita. ¿Dónde está? Acá. Esta teclita es la que me permite usar grados, minutos y segundos. Si yo tengo que usar un ángulo con grados, minutos y segundos, pongo 65, aprieto la teclita. La máquina interpreta que voy a indicar un ángulo, entonces está esperando lo otro. Pongo, no sé, 24, aprieto la teclita y lo pone como minutos y pongo, si necesito, aprieto otro. Cuando aprieto el igual, ¿qué me aparece? Me aparece un número. Normalmente, fíjense, acá se me escapó porque, bueno, lo estoy, como se dice, dramatizando, ¿no? El número suele tener muchos decimales. Vamos a trasladarlo acá tal cual. Incluso yo puse hasta acá, que es lo que veía en la calculadora, pero puede tener más. Normalmente los profesores te piden que uses 2 o 3 decimales, dependiendo de cada profesor. Entonces, si tu profesor te pide 2 decimales, o sea que quiere que lo cortes acá, esto va a ser igual aproximadamente. Una vez que uno corta un número que lo redondea, ya el número no es igual, es aproximado. El símbolo de aproximado es el igual con con esta ondita arriba, significa que está redondeado. La forma de redondearla te la va a indicar tu profesor, pero lo que se utiliza normalmente es que cuando yo corto un número acá, en 2 decimales, esto va a quedar igual, es decir, 0,90 si lo que sigue acá es menor que 5. Si lo que sigue acá es mayor que 5, como este caso, yo le voy a sumar 1. O sea que voy a poner 0,91. Fin. Si lo quisiera en 3 decimales, yo lo tengo que cortar acá. Como lo que sigue es menor a 5, lo voy a dejar como está, 0,906. No sé, la respuesta que te pidan, ya está. ¿Bien? Suponte que te piden coseno de 65. ¿Sí? Igual. Borramos. Entonces pongo coseno, busco acá coseno, chuc, de 65 grados, igual. Entonces cuando aprieto el igual, me aparece un número. Otro número, no es el mismo, son funciones distintas. Lo mismo, si quieren que lo cortes a 2 decimales, como lo que sigue es menor a 5, lo dejo como está. Y si lo quieren a 3 decimales, como lo que sigue es superior a 5, aumento en 1, 4,23. Te estarás preguntando qué pasa cuando es igual a 5. Bueno, veamos. Borro. Tangente de 65. Busco acá seno, coseno, tan. Tangente. De 65 grados, igual. Y me aparece un número. 2, Bueno, entonces, si quieren que lo cortes acá, como lo que sigue es menor a 5, lo dejo como está. Si quieren que lo cortes acá, como lo que sigue es 5, yo me tengo que fijar en el número que sigue.
¿Por qué? Porque el 5, cuando lo que sigue es un 5, no sé si estoy más cerca de 5 que de 6, que de 4 que de 6. Entonces, si lo que sigue al 5 es menor a 5, queda todo como está. Si lo que sigue es mayor a 5, es como que el 5 aumenta en 1, por lo tanto, como es mayor a 5, cambiaría. En este caso yo dejé 44 porque lo que sigue es un 0, no aumenta, no aumenta. Fin, fin. Muy bien. Si has prestado atención, las calculadoras traen seno, coseno, tangente. No traen las inversas. ¿Por qué? Porque para ello utilizan otra función de la calculadora que es esta de acá. A ver, suponte que te piden cosecante de 65 grados. ¿Bien? Bueno, yo voy a usar las mismas teclas de función, seno, coseno, tangente, pero previo a eso voy a apretar, pero una vez que haga eso, voy a apretar esta teclita de acá, que es ¿qué cosa? 1 sobre. ¿Por qué? Porque como estas tres son las respectivas inversas de estas tres, yo calculo su inversa y después la doy vuelta. ¿Mm? Entonces, cosecante. Me están pidiendo que calcule la inversa del seno. Entonces vengo acá y pongo seno de 65. Igual, me da este número. Este número es el seno. Como esta es la inversa, aprieto esta tecla, que es 1 sobre, y me da ese número. ¿Sí? Automáticamente voy a rebobinar. Entonces, ¿cómo hago para calcular la cosecante? Yo sé que la cosecante es la inversa del seno. Entonces empiezo así. Seno de 65 grados igual. Y me da eso la calculadora. Sobre eso, automáticamente aprieto esta tecla. Y la tecla solo invierte el valor. Es decir, no hay igual, no hay, la invierte. Entonces acá traigo 1, y lo mismo, si lo tengo que cortar en 2, eso será 1,10. Y si lo tengo que cortar en 3, como sigue un 3, queda igual. Bien, entonces las directas es pongo la función, el número, el igual. Las inversas, pongo la función inversa, el número, calculo y después la teclita de invertir. Bien, bueno, aquí te voy a dejar algunos para que practiques. Para que practiques cómo te sale. Simplemente poner el numerito, cuánto te da. Si quieres ya redondeado, no hace falta poner largo y después redondearlo. Directamente el número que da de resultado. Y cuando termines, te estoy llamando para que continuemos. Muy bien. Esto sería el caso en que vos conozcas un ángulo y tengas que calcular la función trigonométrica. Pero podría ocurrir que se te presente en determinadas situaciones la situación al revés, es decir, conocida la función trigonométrica, que vos me digas a qué ángulo corresponde. Es decir, me dicen una función trigonométrica tal como el coseno me dio tanto. ¿Qué ángulo había ahí adentro para que me dé esa función? Entonces, esto es lo que se denomina normalmente el problema inverso. Yo voy a tener que el seno de un ángulo vale tanto. Eso es lo que yo voy a tener. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo que está metido ahí adentro para que el seno me dé esta función? Bueno, no te asustes porque nuevamente con la calculadora lo vamos a poder resolver. Con la calculadora, en ella nuevamente vamos a identificar las funciones trigonométricas y ahora lo que vamos a usar es esta tecla, que es la segunda función, ¿sí? Que es la que invierte o hace. Ojo, porque una cosa es decir, hay bibliografía que establece que coseno, secante y cotangente no son las inversas, son las cofunciones.
Ellos llaman función inversa a hacer esto, a hacer el procedimiento inverso. Así que ojo, si yo tengo que averiguar las cofunciones, aprieto el de dividido. Si yo tengo que hacer el problema inverso, aprieto la segunda función. Segunda función, o en algunas calculadoras viene una tecla que se llama Shift. Bueno, por eso digo, depende del modelo de calculadora. Muy bien, entonces, suponte, yo tengo que calcular esto. Entonces hago Shift, seno, y me aparece una cosa así, seno a la menos 1. Y ahí pongo el número, los que tengas. Yo en este caso puse todos los que tenía porque estoy usando la calculadora, ¿no? Cuando aprieto el igual, la máquina me arroja un resultado. Normalmente lo va a arrojar con coma, 65, entonces yo hago nuevamente Shift en grados, minutos y segundos y me lo pone en grados, minutos y segundos. Fin, se terminó el ejercicio. Muy fácil. Veamos otro. Coseno de un ángulo vale esto. ¿Cuánto vale el ángulo? Entonces nuevamente hago Shift, coseno, me escribe coseno a la menos 1 de ese valor, igual, y me arroja 43 grados. Suponte que te doy tangente, un ángulo negativo podría ser, entonces hago Shift, tangente, me queda tangente a la menos 1 de ese valor, que me da menos 38. No sé cuál es la historia en cada salón de clase, pero podría ocurrir que los profesores te digan no podés escribir un número negativo, tiene que ser positivo. Como este es un número negativo y está considerado que está en otro cuadrante, ¿sí? Que en realidad es el segundo o el cuarto, hay que hacer un pasaje a una reducción de cuadrantes y esto equivale a 142 grados. Hay calculadoras que lo hacen, es decir, vos apretás el igual, te da 38, volvés a apretar el igual y te lo transforman. Todo dependerá de lo que te pida tu profesor. Es decir, si la calculadora arrojó menos 38 o arrojó 142, cualquiera de los dos están bien, porque es el mismo ángulo traducido a otro formato. Es decir, se pasó de un ángulo de un triángulo rectángulo. Esto ya viene mejor explicado en el capítulo de trigonometría esférica. Por ahora te cuento lo que puede pasar. Muy bien. Si me pidieran con cofunciones, es decir, secante, por ejemplo, secante de tita, me dicen que es tal cosa. ¿Cuánto vale tita? Bueno, esto es, en realidad, yo voy a hacer Shift. Esta es la inversa del coseno. Entonces, ¿yo qué hago? Shift, coseno, ¿sí? Y pongo el número. Pero claro, este no es el número del coseno. A ver, empecemos de nuevo, porque no sé si me quedó bien. Yo primero pienso, me están pidiendo secante. Secante no es ninguna de estas tres. ¿Es la inversa de quién? Del coseno. Entonces lo planteo. Shift, coseno. Coseno a la menos 1. Pongo el número tal cual. Ven que me había hecho un nudo antes, ¿no? Pero este no es el valor del coseno. De hecho, si yo acá aprieto igual, prueben los que están del otro lado. Si yo aprieto el igual, me dice math error. Ya se van a enterar por qué. En realidad se los cuento. La función seno y la función coseno nunca pueden tener un resultado mayor que 1. Y esto es 1,2. No puede. La función seno y coseno oscilan entre 1 y menos 1. Por lo tanto, si a vos estás calculando la función seno de un ángulo y te da 2,84, hiciste mal algo en la calculadora. No puede ser. Bueno, pero esta no es la función coseno, esta es su inversa. Entonces, ¿qué hago? Aprieto la tecla de invertir. ¿Se acuerdan la que usábamos cuando usábamos calcular la función inversa? Aprieto esta tecla. Cuando aprieto esta tecla, la máquina invierte el valor. Y ahí lo pasó a coseno. Entonces, recién ahora aprieto el igual. Repetimos todo de un saque. Entonces,
yo tengo que calcular secante. Secante es la inversa del coseno. Hago shift, coseno. Pone coseno a la -1. Pongo el valor. Aprieto la tecla de invertir. ¡Tum! Lo invierte. Y ahora aprieto el igual. ¡Chum! 36 grados. Muy fácil, ¿no es cierto? Bueno, yo te sugiero, pones pausa, rebobinas y los miras una y otra vez hasta que se te grabe. Una vez que crees que lo tienes, acá tienes unos ejercicios para hacer. Acá yo te puse la función y te pregunto cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Te cambié el nombre del ángulo porque si no siempre parece que el ángulo se tiene que llamar X o tita o A, y en realidad el ángulo se llama de cualquier manera. No puede aparecer que seno es 0, tiene que tener un ángulo, aunque sea desconocido. Bueno, te estamos llamando. Se pone impaciente Albert. Continuamos. Nosotros vamos a ver, luego de esto van a tener un video donde les explico la resolución de un tipo de ejercicios que son fantásticos, a mí me encantan, ¿no? Pero bueno, no los voy a espolear, como dicen ahora, ¿no? Para ello yo voy a usar las funciones trigonométricas que aprendimos recién y puedo usar el teorema de Pitágoras. En un capítulo aparte yo demuestro el teorema de Pitágoras. Todavía no lo publiqué, pero se los voy a publicar para que ustedes sepan de dónde viene. En realidad, a veces los profesores no lo explican o está en el libro y dicen mírelos, porque en realidad en la práctica no hay que demostrar el teorema de Pitágoras, hay que saber qué dice. Y lo que dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa de un triángulo rectángulo elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¡Chum! Esto es lo que hay que saber. De acá se desprende todo. Por ejemplo, si yo tuviera que averiguar el valor de una hipotenusa, simplemente este cuadrado lo paso al otro lado como raíz. Entonces hago cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, lo sumo y después le saco la raíz y me da ¿quién? La hipotenusa. Así como puedo averiguar la hipotenusa, puedo averiguar cualquier cateto. Por ejemplo, si quiero averiguar el cateto 1, esto será igual a la hipotenusa al cuadrado y este cateto 2 pasa restando, menos cateto 2 al cuadrado. Y si lo que quiero averiguar es el cateto 2, tendré que despejar el cuadrado como raíz. Lo mismo se hace con el cateto 2. Despejo pasando el cateto 1 restando y lo averiguo con la raíz. En realidad los catetos no hace falta distinguirlos porque uno puede estandarizarlo diciendo que para averiguar un cateto hago la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y fin, no hace falta tener dos expresiones. Pero bueno, así quedaba muy pintoresco. Entonces, ¿qué es esto? Esto ocurre o es necesario o lo voy a necesitar cuando en la resolución de un determinado ejercicio yo conozco, por ejemplo, el valor de dos lados, en este caso los dos catetos. Entonces la pregunta o la incógnita o lo que estoy buscando es ¿cuánto vale la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa dijimos acá que era hipotenusa al cuadrado era igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es decir, lo que yo tengo que hacer es reemplazar cada cateto por su valor, 10 elevarlo al cuadrado, más el otro que es 15 elevarlo al cuadrado, y resolver. En este caso me queda 10 al cuadrado es 100 centímetros cuadrados, más 15 al cuadrado es 225 centímetros cuadrados. La suma me da tanto como 325, pero como yo quiero la hipotenusa, lo que tengo que hacer es deshacerme este cuadrado como raíz. Ahí agarran la calculadora, calculan raíz cuadrada de 325, da 18,08, fin. Bien. Si en cambio yo conociera un cateto cualquiera, yo acá lo identifiqué como C1 como para ponerle un nombre, y la hipotenusa, seguramente que mi incógnita es el otro cateto. Entonces tengo que usar cualquiera de estas dos.
O bien uso la que conozco, o sea, yo los estoy orientando a que ustedes se aprendan nada más que lo que dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado. Entonces, si yo sé esto, puedo despejar cualquier cosa. En este caso, ¿qué tengo que despejar? C2 al cuadrado. Entonces, C2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos, y el otro cateto lo paso restando. Ahora reemplazamos, en el lugar de hipotenusa ponemos 15 al cuadrado, en lugar de cateto ponemos 10 al cuadrado, resolvemos, 225 menos 100, esto me da tanto como 125. Para averiguar el cateto solo, tendré que pasar el cuadrado a raíz. Agarro la calculadora, eso me da 11,18 centímetros. Fíjense el trabajo con unidades. Acá era en centímetros. Lo que me viene, el dato es en centímetro. En centímetro o cualquier unidad de medida del sistema métrico legal. Centímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, no sé. Cuando lo elevo me quedan cuadrados, los dos. Por eso los puedo sumar y siguen quedando cuadrados. Cuando les saco la raíz, queda nuevamente en centímetros. Presten atención, porque a veces los profesores son bastante pretenciosos con este trabajo y no admiten error. Así que ténganlo presente. Algunos profesores directamente les permiten que lleguen al número y acá le pongan centímetros, ¿sí? Otros no. Bueno, este sería el camino correcto. Bueno, muy bien. Es decir, el teorema de Pitágoras está pensado para calcular un lado conociendo los otros dos. Acá les presento algunos ejercicios para que practiquen. Y luego de un tiempo, miren, está sonando el teléfono. Ahí vino Albert, que todavía está calculando, para que continuemos.